se me olvidó. Hoy vamos a empezar nuestro estudio del libro de números. Y para comenzar vamos a hacer un resumen general para que entendamos de qué se trata el libro. Si después de ese resumen aún necesitamos ir un poco más profundo, entonces tendremos otras lecciones. Pero por ahora yo entiendo que con estas lecciones pues tal vez sea suficiente. Así que vamos a ver, vamos a empezar entendiendo el libro de números. Aquí voy a compartir. Share. Ok. Slideshow. Ok. Cuando viene a su nombre la palabra números, esa palabra lo que quiere decir es en el desierto. No es censo, no es familia, aunque el libro en sí, cuando tú piensas en el libro de números, lo primero que viene a tu mente es un sinnúmero de familias que se mencionan. Desde que tú empiezas a leer, tú te cansas de leer un sinnúmero de nombres, un sinnúmero de nombres y apellidos. Tú dices, ¿quiénes son estas personas? Así que básicamente números lo que quiere decir es en el desierto. La palabra original lo que quiere decir es en el desierto. Y literalmente de eso que se trata todo el libro de números. Ese tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Y ustedes dirán, pero Wanda, eso no es lo que estaba pasando en Éxodo. Éxodo era solamente una parte de esos tiempos, de esos 40 años que ellos pasaron en el desierto. Sin embargo, en el libro de números podemos ver desde el principio, cuando llegaron al desierto, allí al monte Sinaí, todo el proceso cuando llegan a ser castigados y entonces van a estar viviendo por 40 años en el desierto y luego llegar a la entrada de la tierra prometida, no a la tierra prometida, pero ya ahí a la entrada, ¿ok? Entonces, cuando ustedes ven este proceso en el desierto, el libro de números nos va a llevar, y yo lo voy a traer aquí en secciones de capítulos, algunos capítulos solitos, otros por secciones, y vamos a ir rapidito así para mirar en general de qué se trata. Capítulos 1 al 10. Vamos a dividirlo en tres partes. Vamos a dividirlo en tres partes. La primera parte es en el monte Sinaí, que en Éxodo nos habla de esa parte donde todavía están en el monte Sinaí. Pues el capítulo 1 al 10, ellos están todavía en el monte Sinaí. No piensen que ellos estaban caminando todos los días. No vayan a pensar eso, por favor. Ellos debieron estar allí como un año, allí en el monte Sinaí, mientras estaban recibiendo todos los mandamientos del Señor. Allí Dios les ordena a ellos cómo van a situar la tienda. ¿Se acuerda que allí también Dios les dijo cómo hacer el tabernáculo? Ellos tuvieron que recolectar los materiales, hacer el tabernáculo. Todo eso ya lo vimos, pero todo eso es dentro de estos capítulos 1 al 10 del libro de Números. Allí se le explica que van a poner el tabernáculo en el medio, luego los levitas van a estar alrededor del tabernáculo, luego las tribus van a estar alrededor de los levitas. Es donde, como la forma en que van a poner sus tiendas. Todo va a ir en el orden en que Dios se lo dio. No es que van a poner su tienda donde les dé la gana. Hay un orden específico donde cada quien tiene que poner su tienda y todo eso lo vemos en estos capítulos. También está el asunto de la orden de la santidad para que Dios pudiera habitar en medio de ellos. Nosotros hablamos mucho de eso en el libro de Éxodo, de cómo Dios exige esa santidad en el pueblo de Israel, y era porque Él iba a habitar en el medio de ellos. Él dice, yo voy a hacer mi tabernáculo, quiere decir, es estar en medio de ellos. Por ejemplo, la iglesia hoy día es el tabernáculo del Señor. Pues asimismo, ese tabernáculo, esa tienda donde habitaba el espíritu chequina de Dios, venía a ser ese lugar en medio de todos ellos. Todos estos capítulos de 1 al 10 lo podemos vivir a través del libro de Éxodo. Así que cuando usted coge el Éxodo, tiene que meter en el medio de estos capítulos. ¿Ok? Um, ese hacer el primer censo, se hace el primer censo. Ahí en este capítulo, la razón por la que usted ve todos estos nombres es porque se está contando. Se hace un censo de todos los hombres que pueden ir a la guerra. ¿Ok? Es el primer censo de que Dios salió de Egipto, donde está contando para ver cuántas personas habían allí. ¿Cuáles eran hombres listos para la guerra? ¿Cuántos eran los levitas? Todo por separado. No se juntaban. Recuerden, los levitas no pueden ir a la guerra, por lo tanto no se cuentan juntitos. Los levitas se contaban aparte. Y tenemos
Adicional, la cuenta de los menores de 20 años, porque de 20 años para arriba pueden ir a la guerra. Aquí debería decir de 19 para abajo, ¿verdad? Menores de 20 años son de 19 hacia abajo y también hay una cuenta de esos niños. Interesante que esa cuenta que hay ahí al principio, esa cuenta, y usted ve los números que luego vamos a ver al final, tú dices, pero espérate, ¿qué pasó? Si toda esta gente se murió, ¿cómo es que los números ahora son más? Son muy parecidos, ¿cómo es posible? Bueno, pasa que la gente seguía teniendo hijos, no dejaron de tener hijos porque se estuvieran muriendo, ¿ok? Y la generación siguió creciendo y siguieron multiplicándose, aún estando en el desierto. Así que no dejaron de cesar porque se haya muerto el grupo de personas en el desierto. A veces podemos ver el número al principio y el número al final y podemos pensar, oh, son las mismas personas. No, no son las mismas personas. La mayoría de ellos murieron en el desierto. Y estos que iban a entrar, eso lo vamos a ver ya en Deuteronomio, en Jueces, en Josué, perdón. Y entonces ahí ya vamos a ver una nueva generación. Aunque aquí se hace un censo en el libro de Números, se hace un censo al final para ver cuántos quedaron después de que toda esa generación falleció. ¿Ok? Ahora, luego vamos al siguiente parte, es un viaje. ¿Ok? Vamos a tener 3 partes y 2 viajes. Ahora mismo vamos a hablar de este viaje que va a empezar por el desierto, pero ahora vamos a ir hacia Parán, hacia el desierto de Parán. Estaban en el monte Sinaí. Ahora vamos a salir del monte. En el monte duraron como un año. Ahora vamos a salir y ese viaje, ese proceso desde Sinaí hasta Parán. Cuando estemos en las clases, pues vamos a estar viendo mapas, vamos a estar localizando estos lugares, pero por ahora vamos a estar viendo este resumen para que nos ubiquemos en el libro. ¿Ok? Luego que sales del desierto, pasan varias cosas en el camino hacia Parán, antes de llegar al desierto de Parán. Se vuelven a quejar otra vez de sed, de hambre, de que estaban cansados del maná. Ya tenían maná, pero estaban cansados del maná. ¿Ok? Y aquí en esta parte que entonces Dios le manda las codornices, porque ellos llevaban ya un año comiendo maná. Estaban cansados de comer maná todos los días. Eh, Ellos quieren otra vez volver a Egipto y tratan de buscar un nuevo líder que los lleve de vuelta a Egipto. Y tratan de quitar a Moisés como líder, porque necesitan un líder que en vez de llevarlo para el frente, los lleve para atrás. Y ellos tratan de levantar entre ellos hombres que los guíen otra vez hacia Egipto. En este tiempo también, estos capítulos, Aarón y María también se quejan contra Moisés y el liderato de Moisés. Y recuerden que estos capítulos 11 y 12 es solamente mencionando el viaje desde eh, la montaña Sinaí hacia el desierto de Parán. ¿Ok? Luego que pasan y llegan a la tierra de Parán, al desierto de Parán, allí se establecen. Cuando se establecen allí, lo primero que hacen es enviar los espías. Van a mandar los 12 espías para que vayan al otro lado del río Jordán y vayan y vean la tierra. En ese proceso, ustedes todos conocen esta historia. 13 al 19 está contando todas estas historias de cómo ellos fueron, mandaron, cosas que encontraron, las cosas que pasaron allá en Jericó cuando ellos fueron a ver. Allí ustedes conocen a Raab. Todas estas historias pasan en estos capítulos de 13 al 19 cuando los espías entran a, a conocer, reconocer la tierra por primera vez. Fueron 2 veces, no se confunda. La primera vez fueron 12 espías, la segunda vez fueron 12 espías. Y esos 12 espías es en el tiempo en que Josué viene a ser líder. La primera vez que mandan los 12 espías, Josué es uno de los espías. ¿Ok? Así que no confundan una cosa con la otra, son 2 cosas diferentes. En este tiempo aquí se mandan los 12 espías, 10 de ellos niegan el poder de Dios y solamente 2 obedecen y creen que sí se puede, y son Josué y Caleb. El pueblo completo decide creerle a esos 10. Y esa es la razón por la que el pueblo completo es castigado, condenado a morir en el desierto, a vagar, dando vuelta por 40 años, un camino que pudieron llegar en 2 semanas, ¿ok? 2 semanas caminando, pudieron llegar derechito. Sin embargo, por su desobediencia, por no tener su corazón dispuesto para el Señor,
40 años estuvieron vagando en el desierto hasta que esa generación completa falleció y solamente Josué y Caleb quedaron vivos de esa generación. Y ustedes dirán, pero Wanda, ¿por qué tú metes a Moisés en este revolú? Bueno, porque en este mismo tiempo también Moisés cayó, también Moisés con las quejas de la gente, pero fue en el próximo viaje, no en este, en el próximo viaje, ¿ok? Esto es mientras están ahí en Parán. Luego de Parán, ellos van a hacer otro viaje, y esos son los capítulos 20 al 21. Ahora van a hacer salir, vuelven al mar todo, ¿verdad? Y van a salir de Parán y van a ir para Moab. Van a ir hacia la tierra de Moab. La tierra de Moab queda súper cerquita de la tierra prometida, ¿ok? Pero ellos van a pasar por la tierra de Moab. En este capítulo, en el camino, en estos dos capítulos, en el camino, la gente se empieza a quejar otra vez, sí, y la desobediencia. Aquí en este camino se ve cuando lo castigan con serpientes. Y traje este versículo porque el capítulo 21 habla de que cuando ellos fueron atacados, Dios los atacó con la serpiente. Luego Moisés levantó su vara con una serpiente, la vara con una serpiente de bronce, y ellos tenían que mirar a la serpiente para poder ser sanos, para poder salvarse de las mordidas de las serpientes. Si ellos no miraban allá arriba, a esa serpiente allá arriba, ellos no podían sanar, y era un asunto de creerle a Dios y arrepentirse. Saben que este capítulo es mencionado en el libro de Juan, capítulo 3, versos 14 y 15. Saben que todo el mundo conoce 3:16, Juan 3:16, es muy conocido, pero los versos 14 y 15 como que no mucha gente le pone atención. Y este capítulo 21 habla, lo que Juan habla de lo que menciona este capítulo 21, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y qué hermoso que nosotros podemos ver el Antiguo Testamento, podemos ver a Cristo. No porque nosotros nos lo estamos imaginando, pero porque Cristo mismo dice, mira, así mismo tienen que verme a mí, ¿verdad? Así mismo como Moisés levantó la serpiente, así también es necesario que yo sea levantado, dice el Señor, ¿verdad? Y cuando Él, mira, yo me emociono, pues yo digo, wow, Señor, qué hermosa es tu palabra. Qué pena que a veces no le ponemos tanta atención. ¿Cuánto sería nuestra fe? ¿Cómo sería nuestra fe si nosotros le pusiéramos más atención a la palabra del Señor y ver cómo el Señor está viendo y nos está dando esta medicina, nos está dando esta vida eterna a través de su palabra? Porque dice que cuando uno crea la palabra es vida para nosotros, ¿verdad? Para el que no cree es muerte, para el que cree es vida. Y nosotros tenemos esta vida y muchas veces la menospreciamos. Dice, oh, eso es mucha letra. Ay, la letra mata, decimos. Hey, porque hay un versículo que dice eso y lo repetimos sin entender lo que quiere decir el versículo. Con perdón, Wanda, pero dice que el espíritu vivifica. La letra Amén. mata, pero el espíritu vivifica. Amén. Amén. Y a veces cogemos ese versículo mal, Nana. Eso es lo que a veces pensamos que, ay, no, leer tanto me va a matar. Yo no puedo estar leyendo tantas letras porque la letra mata. No. Hey, eso cuando dice eso, es hablando de la ley. No es hablando de la palabra de Dios. No es hablando del Antiguo Testamento. No, miren, es un error tan grande pensar que cuando dice la letra mata, están hablando de todas las letras que están en el Antiguo Testamento. Y no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que la ley, lo que era ley, la ley era de muerte, pero que la ley del Espíritu es de vida. Pero esta ley, la ley de Moisés, es que era de muerte, era de castigo. Mira que nosotros vivimos bajo la ley de la gracia, que es ese Espíritu que da vida. Y la palabra de Dios, viene de ese Espíritu que da vida. Entonces, pensar que ese versículo estaría hablando de la palabra de Dios es errado, es completamente errado. Está hablando de la ley de Moisés, pero no de su palabra. Así que no menospreciemos la palabra de Dios, hermana, porque hay vida en ella, hay vida en ella y vida eterna. No cualquier vida, vida eterna y vida en abundancia. Así que
Cada vez que leamos las escrituras, ya sea el Antiguo Testamento, ya sea el Nuevo Testamento, veamos la gracia de Dios, veamos el amor de Dios derramado para nosotros. Imagínate, Jesús está diciéndole a sus discípulos, miren, ustedes conocen esta historia de estas cosas que pasaron, pues así mismo me va a pasar a mí y me tienen que mirar a mí para que puedan ser salvos, para que puedan tener la vida eterna. Así que animémonos a seguir leyendo y estudiando la palabra. También los números, capítulos 22 al 24. Y puse adicional el 31 porque es necesario también conocer el 31 para conocer la historia de Balaam. Muchas personas por ahí se pasan diciendo que Balaam era un dios, era un adivino pagano, que Balaam era un hechicero, y hay muchas teorías extrañas que no hay versículos que lo confirmen. La Biblia confirma que era un profeta, ¿ok? La Biblia confirma que él habla de que Dios era su Dios y Dios le hablaba a este hombre y Dios le daba palabra para que él la llevara al pueblo. Y ese es el trabajo de un profeta. Así que, aunque era un hombre que tenía su corazón puesto en las riquezas, como muchos otros hombres, pero era un profeta de Dios según la palabra. En aquellos tiempos los profetas de Dios le llamaban adivinos o agüeros. Es una palabra que la vamos a encontrar varias veces en el Antiguo Testamento. Aún a Samuel le llegaron a llamar como si fuera adivino, pero es como usaban el nombre, pero eran profetas de Dios. Más adelante estos hombres se llaman profetas. Y aquí les traigo rapidito la evidencia como en Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 15 y 16, nos habla de este Balaam. Este Balaam, que era un profeta de Dios, que hizo caer al pueblo de Dios. Y entonces más adelante, cuando estemos estudiando la historia de Balaam, vamos a estar viendo cuáles fueron estos procesos, qué cosas sucedieron en su vida. Y dice 2 de Pedro 2:15, dice que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor. En otras versiones dice hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido, oigan bien lo que dice, fue reprendido por su iniquidad. Una reprensión, porque Dios al hijo que ama lo reprende, lo corrige, ¿verdad? Y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Ve? Lo dice claramente la palabra. Así que si ustedes en algún momento quieren estudiar un poco más de Balaam y escuchan por ahí versiones de que él era un pagano, que él era... No, no, no. Esto era un profeta de Dios. Dios hablaba con él. Él consultaba a Dios. ¿Ok? Y Dios le daba palabra. Y este hombre no podía decir una cosa que no fuera lo que Dios le mandara. Imagínense ustedes. Imagínense qué tipo de profeta era este, que él no podía decir al pueblo algo que Dios no le mandara. Todo lo que él tenía que decir era solamente lo que Dios mandaba. No podía mandar más nada. Entonces, entendemos que mirando la escritura que dice que era profeta, era profeta. Si alguien dice otra cosa, entonces no está siguiendo la palabra de Dios. Ahora, el capítulo 31, la razón que lo puse ahí es porque el capítulo 31 nos habla de la muerte de Balaam y nos habla de otras cositas. O sea, que vamos a estar viendo, cuando estemos estudiando la historia de Balaam, vamos a estar estudiando otros capítulos, incluso vamos a estudiar otros libros que también nos habla de esta historia y nos da más detalles que el libro de Números no nos da. Bien interesante, el libro de Números no nos da cierta información que otros capítulos nos dan o que otros libros nos pueden dar para aclarar qué fue lo que pasó con Balaam. Y el capítulo 31 creo que el que nos ayuda bastante bien a entender qué fue lo que pasó al final, que los capítulos 22 al 24 no nos aclaran. En ese momento se ve como que todo estaba bien, como que Balaam estaba, o sea, no había hecho nada mal, hizo lo que Dios le mandó, pero ya el capítulo 31 entonces nos aclara. Si ustedes quieren leer y enriquecerse más, y conocer más estas historias, a estos capítulos específicos nos dan información clave. Los capítulos 25 al 31, el pueblo comienza esta adoración a Balpeor.
pecado del pueblo, el pueblo se desvía y viene el castigo de parte de Dios para el pueblo, donde una gran multitud muere a causa del pecado, ¿ok? El pecado de ellos, empiezan a adorar dioses falsos, están rebelándose en contra de Dios, y luego que Dios limpia, vamos a decirlo así, el pueblo, entonces hay un nuevo censo con la nueva generación. Y ese nuevo censo es el que va literalmente a entrar a la tierra prometida. ¿Okay? Pero el capítulo 32 nos empieza hablando de una serie de tribus que se establecen de este lado del Jordán y le piden a Dios permiso para hacer esto y Dios se lo da, Dios se lo permite, siempre y cuando ellos vayan y peleen con sus hermanos. Y se establecen dos tribus de este lado del Jordán, mientras que la tierra prometida era del otro lado del Jordán. Sin embargo, estos hombres ya veían una tierra fértil, una tierra buena, y decidieron establecerse de este lado. Y mientras ellos se establecen, Dios le da unas instrucciones cómo lo iban a hacer también. Ya para el capítulo 33, bien interesante el capítulo 33, porque nos da parada por parada. Parece un GPS, ¿ok? Hace la narración del viaje de Israel por el desierto y lo va llevando a cada parada que hicieron ellos en cada lugar. Bien interesante si usted nunca ha leído el capítulo 33. Hay muchos nombres. Sé que uno se confunde cuando empieza a leer todos los nombres. Sin embargo, cada uno de estos nombres son lugares que usted puede buscar en el mapa. Usted puede jugar buscando, oh, déjame ver si encuentro este lugar en el mapa, porque algunos no lo vas a encontrar, otros sí. Pero si te buscas un mapa que te dé la trayectoria de Israel en el desierto, pues sí vas a encontrar más fácilmente esos lugares que tratando de buscarlo en un mapa moderno. Muchas de las ciudades hoy día no tienen el mismo nombre, ni siquiera los pueblos, así que es recomendable usar un mapa que sea de ese tiempo y entonces vas a encontrar cada uno de esos lugares donde ellos se pararon, te da los nombres de cada lugar. Es el GPS que te hace todas las direcciones y dobla aquí, dobla allí, dobla allá. Pues así mismo está este capítulo 33, dándonos todas esas paradas en el desierto. Y luego nos habla de la muerte de Aarón, cuánto tiempo duró y cosas por el estilo. Todo eso está en el capítulo 33. Para los capítulos del 34 al 36, se separan unas ciudades para los levitas. Se le pone unos límites de las tierras. Dios le da unas instrucciones para cuando ellos entren a la tierra prometida. Recuerden que los levitas no tenían tierra. Ellos no podían poseer heredad. Ellos no iban a tener tierras propias. Sin embargo, se le asignaron unas ciudades donde ellos podían habitar, donde ellos podían vivir. Y estas ciudades casi siempre en cada región había unas ciudades para que ellos pudieran habitar entre el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se encargaba de sostener a los levitas. Recuerda, los levitas no tenían tierra, no servían. Recuerda que cuando ellos entraron a la tierra prometida, ellos no podían trabajar la tierra, ellos tenían que esperar varios años, 3 años, mientras que el Señor le iba a dar todo, ellos tenían que esperar antes de volver a trabajar la tierra, tenían que dejar la tierra sin sembrar, sin hacer nada, con el propósito de que la tierra descansara. Iba a ser ese año de jubileo para la tierra, un descanso para la tierra. Mientras el pueblo se iba adaptando a el estilo de vida en este nuevo lugar. Pero lo que había allí se lo podían comer, iban a tener cosas guardadas por 3 años, dijo el Señor, que podían guardar estas cosas hasta que la tierra empezara otra vez a dar sus frutos nuevos. Interesante que cuando leemos este libro, muchas veces nosotros tendemos a menospreciar el libro. No es tan importante, no hay tanta información necesaria para nuestra salvación. Sin embargo, Jesús sí lo cita. Miren qué interesante. Pedro sí lo cita. Así que tal vez sí debemos poner un poquito más de atención a este libro, viendo que el Nuevo Testamento, que es lo que nosotros estamos siguiendo, sí está citando estos libros. Es como cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, Hebreo está citando el libro de Éxodo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay una conexión, porque Dios sigue trabajando con su pueblo, aunque no es el pueblo de Israel,
todavía sigue trabajando con su pueblo y sigue esperando la misma santidad de su pueblo y sigue en la misma relación de padre e hijos. O sea, muchas cosas no cambian, aunque uno piensa que sí. Muchas cosas no cambian, aunque ahora somos un pueblo gentil y junto con el pueblo de Israel venimos a ser un solo pueblo, todavía Dios sigue siendo el mismo, Dios no ha cambiado y él sigue operando de la misma forma. Y ustedes dirán, pero Wanda, pero había mucho juicio. Cuando vamos a leer el libro de Números, donde estemos estudiando alguna de esas historias, vamos a ver que había juicio inmediato. Sin embargo, a pesar de eso, también había esa misericordia y esa esperanza de algo mejor. El Señor no los destruyó por completo, aunque podía hacerlo. El Señor podía destruir a todo Israel. Sin embargo, vemos a Moisés intercediendo por ellos y diciéndole, Señor, Señor, no los destruyas. O sea, que yo me imagino al Espíritu Santo que dice en Romanos que Él intercede por nosotros. Y yo me lo imagino así mismo. Cada vez que nosotros metemos la pata, yo me imagino al Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Señor, no los destruya. Dale tiempo. Espera que se arrepientan. ¿Sabe? Porque era lo que hacía Moisés cada vez que el pueblo, Dios quería destruirlo porque se enojaba por ello, por su falta de fe, por su falta de confianza. Y cada vez que quería destruirlo, Moisés le decía, Señor, mejor destruyame a mí, pero no lo destruya por misericordia a tu nombre. Porque ¿qué dirán de tu nombre? ¿Qué van a decir de ti? ¿Sacaste a este pueblo para destruirlo en el desierto? Y sin embargo, el Señor siempre le daba esa misericordia, derramaba esa misericordia sobre ellos y le daba siempre esa esperanza de vida eterna y de algo mejor. Con este pequeño resumen del libro de los números, viendo un censo al principio, censo al final, podemos ver ese trayecto, tres lugares donde fueron, Sinaí, Parán y Moab. Eh, Recuerden que aunque en ese tiempo estaban los moabitas con el tiempo pues llegaron a ser destruidos, pero siempre vino a ser un problema para el pueblo de Israel. Desde este tiempo empezaron, antes de ellos ni siquiera llegar a la tierra prometida, Moab ya vino a ser un tropiezo para el pueblo de Israel. Sin embargo, Ruth, la moabita, viene de ese mismo pueblo de Moab. Es interesante. Así que o sea, toda la palabra de Dios está conectada. Y Ruth, la moabita, que estamos hablando, hay varios capítulos dedicados a esta historia de Balaam y el pueblo de Dios en Moab, y cómo el pueblo allí en Moab se corrompió con los ídolos de Balpeor. Sin embargo, de allí viene Ruth la Moabita más adelante y resulta que viene a ser parte de la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, wow, o sea, Dios nos sorprende, ¿verdad? Dios nos sorprende. Vamos a ver más adelante en otros libros, cuando ellos van a reconocer estos 12 espías que fueron exactamente a reconocer la tierra de Jericó. Es la primera tierra que se encuentra cuando pasan el río Jordán. Y ellos fueron a reconocer esa tierra. Es la primera ciudad que se encuentra, el primer pueblo. Cuando salen de allí, las instrucciones que estaban dando, mira, allí hay gigantes, allí no se puede ir, no se puede entrar, no vamos a poder. Mientras Dios decía, pero vayan, que yo voy con ustedes. Y yo, no, no podemos. ¿Sabe? Todavía dudando del Señor, negando lo que el Señor dice, no creyéndole a Dios. No es diferente a nosotros, hermanas. No es diferente. Y Dios sigue con sus misericordias. Dios sigue dejando un remanente. Dios sigue llevando su amor a cada uno de sus hijos, esperando a que se arrepientan, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que después de este pequeño resumen del libro de Números, yo espero que se animen más a leerlo y que lo vean ahora de un punto de vista diferente. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este libro tan interesante que aunque parecieran tener muchos nombres y muchas letras que no podemos entender, Señor, tú lo haces claro, tú nos explicas bien tu palabra y nos animas a ir a ella, a estudiarla, a escudriñarla y a verte a ti, a conocer tu amor y a conocer tu misericordia, Señor. Aun cuando nosotros somos infieles, aun cuando nosotros no te fallamos, Señor, y no te agradamos. Igual que el pueblo de Israel que te falló, Señor, pero tú seguiste siendo fiel. Y eso es lo que vemos a través de este libro, tu fidelidad, Padre Santo, que tú eres fiel, que tú cumples tus promesas. Aun cuando ellos fallaban, tú cumplías, Señor, lo que tú habías prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Gracias, Padre, porque
Esas promesas hoy han llegado a nuestras vidas y son parte de lo que somos. Gracias, Señor, porque por la fe venimos a ser hijas de Abraham y venimos a ser parte de esas hermosas promesas. Te amamos, te alabamos, te adoramos y oramos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.